Muchas veces nosotros cometemos errores creyendo que estamos haciendo bien, pero aunque nuestras obras sean buenas, si no es la voluntad de Dios para nosotros o para lo que nosotros estemos haciendo, no estamos haciendo su voluntad. No importa que nuestras acciones sean buenas, ojo a esto, muchas veces nuestras acciones son correctas y están incluso avaladas por la palabra, pero si no es la voluntad de Dios para nuestra vida, no estamos haciendo su voluntad. Dios le bendiga, sean una vez más bienvenidos a este su podcast Imparables. En esta ocasión tenemos la oportunidad de exponer un tema que de verdad yo sé que les va a bendecir. Este tema se llama Haciendo la voluntad de Dios y nosotros vamos a tener la palabra leída en Juan 4 a partir del verso 31. Pero sí yo quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar, para que sea el Señor obrando de una manera poderosa a través de esta palabra. Padre bueno que estás en gloria, Dios del cielo, Señor. Te presento cada una de las personas que están aquí viendo, Señor, este episodio, Dios del cielo. Que seas tú preparando su corazón, Dios, para que esta palabra llegue, penetre en cada uno de ellos y haga aquello para lo cual ha sido enviada, Dios del cielo, Señor. Padre, son favores que te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y a ti, Señor, te vamos a dar toda gloria y toda honra, porque toda la gloria siempre es del Señor. Como les había mencionado, estamos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el verso 4, 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entre tanto los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Quién le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si vemos aquí la palabra, cuando hablamos de este tema, haciendo la voluntad de Dios, el mismo Jesús fue nuestro mayor ejemplo cuando Él dice que su comida es que haga la voluntad de aquel que lo envió, de su Padre. Muchas veces nosotros cometemos errores creyendo que estamos haciendo bien, pero aunque nuestras obras sean buenas, si no es la voluntad de Dios para nosotros o para lo que nosotros estemos haciendo, no estamos haciendo su voluntad. No importa que nuestras acciones sean buenas, ojo a esto, muchas veces nuestras acciones son correctas y están incluso avaladas por la palabra, pero si no es la voluntad de Dios para nuestra vida, no estamos haciendo su voluntad. Mira acá, esta conversación se da luego de que el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, donde ella le pide que le dé agua donde él le pide a ella que le dé agua de beber, pero luego que él le ofrece el agua de vida, por la cual no va a tener sed jamás. Entonces es en este momento donde ella le pide a Jesús: oye, dame de beber de esa agua. Entonces aquí, cuando Jesús ve que esta mujer verdaderamente ha recibido la palabra, ha recibido la revelación, ha creído, que ella sale corriendo a decirle al pueblo que ha encontrado al Mesías, que ha encontrado verdaderamente a este hombre que le ha declarado todo lo que ella ha hecho en su vida, que le ha dicho verdaderamente todas las cosas. Ella se apasiona, pero Jesús está mucho más lleno de gozo que lo que ella estaba en aquel momento. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que él estaba haciendo la voluntad del Padre. En este momento llegan los discípulos, porque recordamos en el relato que ellos habían salido a la ciudad, a un pueblito cerca, a comprar comida, pero habían dejado a Jesús solo
al lado del pozo. Es aquí donde se da todo este contexto de esta conversación. Y dice que entre tanto los judíos le decían, Rabí, ven y come. Ellos le decían, ven a comer, maestro, ven a comer. Pero él decía, no, es que yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es una comida mucho más importante. Y yo no sé si a usted, si los que me están viendo son cristianos, le ha pasado que muchas veces nosotros entramos en una atmósfera tan especial de Dios, donde estamos en oración, donde estamos en adoración, en esos momentos de intimidad, que nosotros no queremos salir de esa atmósfera, que nosotros no nos queremos mover, que nosotros queremos permanecer bajo esa atmósfera y si se pudiera eternamente, porque verdaderamente es la presencia de Dios lo que nos llena, lo que nos sacia, lo que nos satisface. Y cuando vemos que Jesús dice, yo tengo una comida que comer, es que Él está satisfecho con lo que Él está haciendo, aún en su cuerpo de carne. En un cuerpo de carne como el que tú y yo tenemos, Jesús estaba satisfecho de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, de aquel que le envió a venir verdaderamente a llevar el evangelio a aquellos que lo necesitaran. Él vino a cumplir una misión y nosotros, creo que en un podcast pasado, nosotros mencionábamos esto, que muchas veces estamos afanados en hacer cosas verdaderamente para Dios, pero están muchas veces fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia es un cuerpo. Muchos son manos, muchos son oídos, otros son boca, otros son olfato, pero cada uno cumple un rol. Si nosotros nos corresponde ser manos para accionar, para hacer cosas en la iglesia, para ayudar, o donde quiera que usted esté, sea en el trabajo, sea en su familia, sea alrededor de la comunidad donde usted se desenvuelva, si nosotros que somos manos queremos ir y ser ojos o ser oídos, no estamos cumpliendo con nuestro rol, no estamos cumpliendo con la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, con aquel diseño que Él puso dentro de nosotros para que nosotros lo lleváramos a cabo. Y sí, es a veces difícil entender estas cosas, de que muchas veces estamos obrando bien, pero estamos fuera de la voluntad. Y es que Jesús tenía una fuente mucho más grande, una fuente de fuerza y de satisfacción mucho más grande que la comida, que le da energía al cuerpo, que la comida es necesaria para el cuerpo porque es lo que nos da la energía, es nuestro combustible en nuestro cuerpo humano. Pero aquí Jesús le explica a sus discípulos que su verdadera satisfacción es hacer la voluntad de su Padre, es hacer la voluntad de Dios que lo había enviado. Y si seguimos, vemos cómo Jesús no se enfocaba principalmente en el trabajo, en el evangelismo, sino en hacer la voluntad del Padre. Recordamos que Jesús muchas veces, Él se movía aparte y se iba solo a ir a orar, a ir a buscar esa conexión con el Padre para saber específicamente qué Dios quería que Él hiciera. A veces habían personas con necesidad alrededor de Jesús. Habían personas, porque enfermos siempre van a haber. Habían enfermos, habían endemoniados, y dicen muchos pasajes que la Biblia nos habla que Jesús los sanaba a aquellos que iban, pero que llegaba un momento donde Él se apartaba. No importa que su ministerio fuera en un auge súper grande, que fuera súper famoso, porque ya la gente le perseguía, ya la gente lo buscaba, pero Él sacaba estos momentos para hablar con su Padre, conectarse con el cielo y saber verdaderamente qué era la voluntad del Señor, cuál era aquella acción o aquel accionar que el Señor quería, cuál era la instrucción para ese día. Su enfoque principal era hacer la voluntad de Dios. Y sí, hay que tener estrategias, hay que buscar técnicas, hay que mirar muchas veces la necesidad,
pero primero nosotros tenemos que estar conectados con el Padre para saber verdaderamente qué es lo que nos corresponde hacer, porque sí va a haber necesidad, sí van a haber situaciones, pero hay guerras que el Señor no nos ha mandado a pelear. Y cuando nosotros nos metemos a hacer algo que el Señor no nos ha mandado a hacer, nosotros estamos perdiendo tiempo, estamos retrocediendo y, ok, sí, orar por una persona que esté enfermo, pero que quizás Dios no tiene la intención de sanar, que quizás está sucediendo algo en la vida de esa persona que Dios no va a obrar en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estar orando por esa persona cuando Dios nos quiere haciendo otra cosa? No es que está mal la oración y quizás esto puede sonar un poco hasta controversial, sí, pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado, de aquel Él nos escogió. Dice la palabra que no lo hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él nos ha escogido para una misión especial. No te creas que tú no eres importante, tú eres importante para el Señor. Tú eres una persona importante para el reino, tú eres parte del cuerpo de Cristo, por ende tú eres necesario. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer las cosas conforme a nuestro corazón, sino conforme a la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. Siempre van a haber situaciones, siempre van a haber demandas. Siempre que tú vayas a orar te va a sonar el teléfono, siempre que tú vayas a orar te va a llegar un mensaje, siempre que tú vayas a orar va a venir incluso hasta una visita, te van a bombardear cosas que van a querer impedir que tú vayas y te conectes con el Padre, porque el enemigo siempre va a obrar para que tú no te conectes, para que tú no conozcas cuál es la voluntad de aquel que te envió, para que tú no sepas verdaderamente qué es lo que Él quiere que tú hagas, porque solamente allí es que nosotros vamos a ser verdaderamente efectivos. Mira, hay algo acá que quiero recalcar y es en el libro de Romanos, está en el capítulo 14, verso 17, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, en ser justos, en caminar en paz y tener ese gozo. Si usted se le perdió el gozo, pídale a Dios que le traiga ese gozo de vuelta, porque nosotros ya somos salvos y nosotros tenemos que tener el gozo de la salvación por dentro de nosotros. Que nada detenga ese gozo, que no importa que tú estés enfermo, que tengas situaciones, eso no puede impedir que tú sientas gozo para cuando el día que tú partas de esta tierra, tú sabes que tú le vas a ver la cara a Dios. Tú sabes que te vas a encontrar con el amado y que allí vamos a morar con Él de manera eterna. Así es que si en algún momento tú has querido hacer cosas para Dios, asegúrate verdaderamente que lo que tú estés haciendo sea la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea verdaderamente trayendo esa verdadera revelación a tu vida sobre cuáles son las cosas y los negocios en los que Él verdaderamente te quiere a ti. Que Dios le bendiga, que esta palabra verdaderamente sea de buen provecho para cada uno de nosotros, verdaderamente porque me incluyo. Yo soy la primera que necesita la palabra. Y sí, nos vemos próximamente en un siguiente episodio. Dios le bendiga. Bye bye.